Quiero dar gracias a todas las personas que han estado orando por mí. Y la verdad es que si has tenido que estar, no has querido estar, si has tenido que estar en la cama durante un periodo extenso, la verdad es que se aprecian las primeras horas. Pero cuando ya va pasando el tiempo, ya tienes ganas de levantarte y tienes ganas de hacer cosas. Y la verdad es que hace paciencia, da paciencia. Especialmente cuando no estás haciendo absolutamente nada. Y vienen pequeños, enanitos, y dicen, ¿qué haces? Tú dices, nada. Y después viene otro y dice, ¿qué haces, papá? Y tú dices, nada. Y al cabo de 5 minutos llega otro y dice, ¿qué haces, papá? Y tú, nada. Y es como, y así fue la semana, ¿no? Y pasó el día y la noche. Pero bueno, estos tiempos van bien para poder pensar y estar tranquilo y calmado y no hacer nada, ¿verdad? Y a darle vueltas a cosas y estar pensando y no hacer nada, básicamente. Porque es verdad, a veces cuando estás así, estás pensando y estás, pues le vas dando vueltas a cosas y va bien, de vez en cuando, simplemente parar. Pero quizás no va bien tanto tiempo. No lo sé. Hoy tengo una pregunta para ti. ¿Te acuerdas tú de la primera vez que hiciste algo? No como, por ejemplo, andar o hablar, porque eso, si te acuerdas de eso ya me das un poco de miedo, ¿vale? Pero algo que quizás te hacía ilusión y lo hiciste por primera vez y pensaste, pues mira, ya lo he hecho esto. No sé, ¿te acuerdas de algo así? Yo me acuerdo, por ejemplo, a mí me gusta mucho un coche específico que es un Mini, ¿no? Me gustan los Minis. Y me acuerdo una vez que a mi cuñado, no me acuerdo exactamente por qué, pero le dejaron un Mini. Por el trabajo, le dejaron un Mini. Y él muy amablemente se pasó por mi casa y me dejó, por primera vez en mi vida, conducir un Mini. Y me acuerdo, me hizo ilusión. No era muy diferente, de hecho me gusta más mi coche, pero bueno, ya puedo decir que he conducido un Mini y ya pues fue eso, ¿no? ¿Tú te acuerdas de algo así por primera vez? Yo te voy a decir una cosa. A ver, Jaume, ya sabía yo que tú me vas a decir algo. Yo te voy a decir una cosa que cuando empecé a creer en el Señor, me diagnosticaron un cáncer. Y me operaron, me hicieron varias cosas, porque ya llevo 9 operaciones encima mío, ahora me tienen que volver a operar. Josué, me dieron unas inyecciones de quimioterapia, después de 1,25 litros cada una, y me daban 5 días seguidos a la semana. Descansaba 3 y otra vez 5 días más seguidos a la semana. Me dieron aproximadamente unos 40 litros de quimioterapia. Te lo digo de corazón, os lo digo a todos de corazón, iba a trabajar igualmente. A todo el mundo se le cayó el pelo, a mí no se me cayó ni uno. Yo iba a trabajar y me decían, ¿pero de qué está hecho ese hombre? Y yo se lo pedí al Señor y me ayudó, ¿no? Nosotros nos lo seguimos preguntando a veces, Jaume? O sea, ¿de qué está hecho ese hombre? Me operaron 2 veces del corazón. Me sacaron las venas de otro sitio del cuerpo. No sé de qué estoy hecho, hijos. Madre mía. Ahora me tienen que volver a operar y tengo unas ganas de que me operen. Sí. Pues bueno, pues estoy echando a prenda, pero ya ahora me lo voy a hacer 80 años. Y hasta los 77 años estuve trabajando. Y volvería a trabajar mañana, mismo no me dejan
Es curioso, ¿verdad? Las cosas que nos pasan en la vida, pero después hay cosas especiales que son la primera vez. O sea, estoy seguro que la primera vez que te ocurrió algo... 45 litros de quimioterapia me dieron, ¿eh? Pues eso no te vas a olvidar ni tú ni nosotros. Yo digo, ahora me engordaré, la verdad que... Las primeras veces que sale algo en la Biblia es importante. Y hoy vamos a centrarnos en un capítulo, no es el capítulo 1, sino el capítulo 2, donde salen 4 primeros. ¿Habéis pillado eso o no? Capítulo 2 de Génesis, donde van a salir 4 cosas que es la primera vez que salen en la Biblia. Y son especiales. ¿Por qué? Pues porque es la primera vez que sale. Podrías decir, ¿no?, que, por ejemplo, en el primer versículo del primer capítulo, es la primera vez que sale la palabra en la Biblia. Tienes razón. Después tienes en, él. Después principio. Podrías ir así a través de todo el primer capítulo de Génesis, ¿no?, mirando todos los artículos y todas las palabras, que es la primera vez que salen en la Biblia. Sí, pero vamos a hablar no de palabras en sí, porque eso podría ser un poco tedioso, sino de conceptos, de ideas o de nombres específicamente que salen en este segundo capítulo del libro de Génesis. Y a ver, alguna aplicación que podemos sacar para nosotros hoy en día también. Vamos a, por eso, dedicar este tiempo antes de continuar. Señor, te damos muchísimas gracias por este día, te damos gracias por el sol que tú has creado, por la luna, las estrellas, por toda la creación que vemos a nuestro alrededor, que nos llenan de gozo, Señor, nos llenan de alegría saber que hay un Dios creador que sustenta, no solamente ha creado, sino que sustenta toda la creación. Quiero pedirte que ahora nos bendigas al mirar en este capítulo estas cosas, Señor, que salen por primera vez y que tienen importancia para nosotros hoy. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues comenzamos en el capítulo 2, el versículo 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Me gusta eso, que diga ejército de ellos, ¿eh? Porque te imaginas a todos los animales como un ejército, porque no había hombres todavía, solamente había un hombre. Todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí vemos la primera cosa que no había ocurrido antes. ¿Qué es esto? Aparte del séptimo día. ¿Qué pasó ese séptimo día? Lo santificó, pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué pone en este versículo? No dice descansó, dice reposó. Reposó. Esto es importante porque no dice descansar. No dice descansar, dice reposar. Y esto es importante, porque la palabra no es descanso, sino que es parar. Es parar de hacer algo que estabas haciendo antes. ¿Qué estaba haciendo Dios antes? Creando. ¿Y el séptimo día qué hizo? Paró. Paró de crear. Esta palabra no es descansar porque Dios no se cansa. Eso es importante. Salmo 121, versículo 4, nos deja muy claro que Dios no duerme, porque no le hace falta dormir. Por lo tanto, no decimos que Dios esté descansado. Y esto nos puede ayudar a nosotros porque decimos, no es que el domingo es el día de... No, muchas veces decimos el día de descanso. Y a veces nos decimos que el día, el domingo, es que voy atabaladísimo. Y acabo más hecho polvo que el lunes. ¿Verdad? Hay algunos de nosotros nos pasa eso. Llegamos a casa y estamos cansadísimos. Y dices, ¿no tenía que ser el día de descanso esto? Pues no. Es el día de parar toda tu obra
Y aparte, ahora vamos a mirar otra cosa. Cesó de todas sus obras y él bendijo, santificó a todo lo que había creado. Dice aquí, bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y entonces bendice ese Shabbat, ese día separado, ese día de cortar. Cortar con lo que estabas haciendo anteriormente. ¿Y cuándo fue creado Adán? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, versículo 4, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, ¿cuándo crea Dios al hombre? Porque aquí hemos leído versículo, el viernes. ¿Por qué dices el viernes, Marta? Pero acabamos de leer que Dios ha reposado y después dice aquí que Dios crea al hombre. Es que nos hemos saltado el capítulo 1. ¿Vale? En el capítulo 1 nos da el orden cronológico. Aquí lo que está pasando en los versículos 4 hasta el 8 más o menos está haciendo como una recapitulación. ¿Vale? En el capítulo anterior pasó esto. Pues es lo que está haciendo. ¿Vale? Está volviendo para atrás y está diciendo, Dios lo creó todo, salía un vapor, porque dice, mira, no había hombre, pero el hombre ya estaba creado. Al final del capítulo 1, Dios crea al hombre, ¿en qué día? A ver, todos mirándome. En el sexto, ¿vale? En el sexto día, Dios crea al hombre. Entonces, el séptimo día, para el hombre era el día, el último de la semana, ¿no? O sea, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto fue creado el hombre, séptimo Dios cesa de toda su obra, por lo tanto es el siguiente día, es el último día de la semana para el hombre, ¿sí o no? Sí. ¿Estáis bien? ¿Vale? Seguid conmigo, no os perdáis todavía, ¿vale? Ya os podré decir cuándo os podéis perder. Pero el concepto del sábado no lo vemos en toda la historia del Génesis, para nada, hasta ¿sabéis hasta dónde? ¿Sabéis hasta dónde? Venga, adivinad. Hasta el libro de Éxodo, en Éxodo, capítulo 20. ¿De cuánto tiempo estamos hablando aquí? De poco tiempo, Josué, no. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Todo el libro del Génesis. Échale un número. ¿100 años? ¿200? ¿300? ¿Quién da más? ¿500? ¿Quién da más? De unos 2000 años. 1500 a 2000 años. Tú dices, ¿el libro entero de Génesis? ¿1500 a 2000 años? Sí, porque es que va muy rápido. ¿Vale? Y va todo desde Adán hasta que llegamos a la ley de Moisés, que no nos dice absolutamente nada del sábado. Y cuando llegamos a Éxodo 20, entonces vuelve a decir, acuérdate del sábado para santificar, etcétera, etcétera. Pero Dios lo da ¿a quién? ¿A quién se lo da? A los israelitas. Se lo da a Israel como señal de su pacto, como señal de su unión, como su contrato con Israel. Decir, vale, vosotros sois mi pueblo escogido y yo quiero que me adoréis el sábado. Guardar ese sábado. Ahora, las Escrituras no da ninguna evidencia que los gentiles tengan que adorar el sábado. De hecho, es bastante firme en decir que
este mandamiento específico se dio a los judíos. Ahora, si nos acordamos de Cristo, ¿Cristo observaba el Shabbat o no? ¿Sí? Sí. Él iba a sinagogas, de hecho, y por lo menos tenemos una instancia que fue a una sinagoga y se reunían el día sábado. Entonces el Señor Jesucristo, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo el Señor Jesucristo esto? Si al fin y al cabo el sábado iba a dejar de celebrarse. ¿Cómo? Ahí está. Vino a cumplir la ley. Y parte de la ley era que tenía que adorarse en sábado. Entonces vemos aquí, estamos mirando aquí, segundo capítulo de Génesis. Dios hace algo que lo va a continuar hasta que llegue el Señor Jesucristo. Y en los primeros días de la iglesia primitiva, los primeros días de los cristianos, también vemos que los cristianos se reunían el sábado. Sin embargo, el primer día de la semana, ¿qué era qué? Domingo, ¿vale? Me alegro que todavía seguís conmigo aquí, estáis aquí pensando sábado, domingo, ¿vale? El primer día de la semana es cuando los cristianos empezaron a conmemorar y adorar al Señor. ¿Pero por qué? Ahora viene la pregunta. ¿Por qué los cristianos adoran el domingo en vez del sábado? Por la resurrección del Señor. ¿Cuándo ocurrió la resurrección? El domingo. Ahora, ¿os acordáis lo que dice en 2 Corintios 5:17? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y con esto también tenemos algo tipificado. Estos dos días especiales, el Sabbat y el Día del Señor, son dos días que conmemoran dos cosas diferentes y no deben confundirse. No podemos decir que una iguala a la otra, porque son dos días específicos, apartados, pero conmemoran dos cosas diferentes. El Sabbat se relaciona a la antigua creación y se dio expresamente a Israel. El Sabbat habla como había 6 días de labor, 6 días de trabajo, y después había descanso. Pero el día del Señor habla acerca de la gracia, al cual después le siguen las obras. Tú tienes la gracia comenzando, es lo primero que hay, y después ¿qué viene? Las obras, porque la fe sin obras es muerta. Colosenses 2, 13 al 17 dejan claro que el Sabbat pertenece a esas sombras del Antiguo Testamento, que nos están hablando acerca de algo que está por venir también. Pero después vemos en los versículos 4 al 14, en Génesis 2, nos dice de otra cosa, otro origen, pero vamos a empezar en el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿Cómo plantó Dios un huerto? ¿Te lo has planteado esto? Dios, dice aquí, plantó un huerto. ¿Por qué no lo creó? ¿Te lo has pensado alguna vez o no? Porque no dice creó un huerto, dice plantó. O sea, puso la semilla, no sabemos cómo lo plantó, pero la palabra es plantar. O sea, aquí no hay que rebuscarlo demasiado. La palabra es plantar, es poner una semilla y que crezca. ¿Qué dice? Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿Delicioso a la vista? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Que ves algo bonito y dices, qué bonito.
delicioso a la vista. Esto pasa también con los postres, ¿verdad? Delicioso a la vista. Y yo siempre me acuerdo de mi padre, que dice que a veces tus ojos pueden comer más que tu estómago. ¿Sí? Porque te llena, ¿eh? Esto nos pasa a veces en las comidas aquí fraternales que tenemos. Y tus ojos están así, o el día de Año Nuevo, ¿verdad? Que tenemos el concurso de pasteles. Dices, y tus ojos pueden más que tu estómago. Pero dice aquí que Dios creó algo que era delicioso para ver. Qué bonito que Dios piense en estas cosas. Que Dios diga, quiero que disfrutéis de ver cosas bonitas, de disfrutar de cosas que son naturalmente agradables. Es bonito que Dios nos dé esa capacidad. Tú imagínate, podríamos haber sido creados simplemente para vivir una vida gris. ¿Te das cuenta el color gris? El color gris. Imagínate que todo fuera gris. Insípido. No estoy diciendo todos los que lleváis gris hoy, ¿vale? Yo mismo. No es eso. Pero imagínate que todos lleváramos gris. De hecho, yo esta mañana, al escoger la corbata, pensé, tiene que ser algo que contraste con el gris. Y creo que... ¿no? Contrasta, ¿no? Más o menos, ¿vale? Vale, si no lo crees, no pasa nada, no digas tu opinión, ¿vale? Dios crea para el deleite, para poder disfrutar. De hecho, a mí me pasó, ¿cuándo me pasó? El viernes por la mañana, salí de casa. Tú dices, ¿y qué pasó? No, salí de casa y fui abajo a... ¿Qué iba a hacer? ¿A recoger algo? ¿Cómo? No. Abrir el coche, gracias. Sí. Mi hija se dejó las llaves dentro del coche y el coche se cerró automáticamente y se quedaron las llaves, las únicas llaves que tenemos del coche, dentro del coche y el coche cerrado. ¿Y cómo lo he abierto? Habla conmigo después. Pero es tan sencillo que da miedo. Da miedo. Es muy sencillo. La cuestión es que cuando acabé de abrir el coche, que lo abrí sin las llaves, me di la vuelta y estaba empezando a subir para casa y me di cuenta que estaba fuera. Y respiré aire fresco y me estaba... ¿Sabes cuando los sentidos... cuando no has hecho algo por un poco de tiempo y de repente te están llenando los sentidos y estaba oyendo los pájaros y estaba mirando el cielo con ese color intenso azul y estaba pensando, qué bonito, qué disfrute podemos tener viviendo en este mundo. Y tantas veces vamos tan escopeteados, yo mismo, que no, en inglés hay una frase, que no nos paramos para oler las rosas. Y Dios ha creado tanta belleza en este mundo. ¿Qué ha creado? Mira, dice, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Un primer jardín. Tenemos un primer jardín. Esto es un paraíso. Tú imagínate poder vivir en un lugar donde los árboles fueran bonitos para ver y deliciosos para comer. Paraíso, ¿verdad?
Ahora quiero que pienses de esto. ¿Os acordáis en Daniel que veíamos unos elipses? ¿Vale? Que veíamos como comienza con una cosa, después otra cosa, y después veíamos como un eco respondiendo y acababa como la primera cosa. ¿Os acordáis de eso o no? No, vale. Mira, ¿con qué empieza? ¿Cuál es este primer jardín? Es un paraíso, ¿verdad? Es un paraíso aquí en la tierra. Ahora, quiero que pienses, ¿qué otro huerto también tiene un significado importante en la Biblia? El huerto de Getsemaní. Tenemos un segundo huerto. Después tenemos lo que nosotros entendemos como un monte, pero también era un lugar que había un jardín, era como un huerto también. Se llamaba Gólgota. Ahí tenemos otro. ¿Qué están relacionados esos dos de en medio? ¿Con qué? Con el sufrimiento y la muerte del Señor Jesucristo. El primero es con el deleite, con el disfrute, con todo lo que el hombre podría disfrutar aquí en la tierra. En medio tenemos dos huertos, dos jardines que los relacionamos con la muerte y el sufrimiento, que por causa del pecado en ese primer paraíso tuvieron que venir estos dos huertos, jardines en medio para poder subsanar el pecado que vino a través de este primero. Pero después en Apocalipsis 21 nos habla acerca de otro paraíso. ¿Os acordáis? Del paraíso en el cielo, donde todas las necesidades humanas y fuera de lo humano se encuentran otra vez. ¿Os acordáis? No hará falta sol que brille, porque estará la gloria de Dios ahí. No hará falta y habrán cosas que nos deleitaremos. Habrán las descripciones que encontramos ahí en Apocalipsis es que te abruman los sentidos, ¿verdad? Un río como de oro, pisando en piedras preciosas. Aquí si ves una piedra preciosa en la calle, ¿qué haces? No, la piso. No, así tengo más, ¿no? Si la pisas y la rompes, tienes más. No, pero tú imagínate en el cielo caminando en oro tan puro que es transparente. Nos habla de eso. Qué paraíso, ¿verdad? Y ahí vemos el final de estos huertos. Ahora, aquí encontramos detalles que Dios pone a este hombre que él había formado, que es la misma palabra que utiliza en Jeremías 18:1. ¿Os acordáis de que el alfarero formando las vasijas es la misma palabra que utiliza aquí para formar del barro? Está moldeándolo. Y es curioso ver el toque que tiene el alfarero. Yo no lo había visto nunca, así en directo o recientemente, no me acordaba, hasta hace un par de meses que fuimos a una feria ahí en nuestro pueblo y había un alfarero y estaba haciendo por €1 te hacía lo que tú quisieras. Te hacía una vasija, entonces pues claro, era más para niños, ¿no? Pero bueno, te ponías ahí, pues pedías una taza o lo que tú quisieras. Y era increíble porque cogía del barro, que había una pila de barro sucio, que cuando te daba a ti lo tuyo, te lo daban con un papel de periódico. Y tú lo ponías en tu papel de periódico y lo ibas por el resto de la feria con tu vasija, ibas con tu papel de periódico así. Y ibas con cuidado porque esto mancha. Las manos. A mí es lo que me encantó, ver las manos de este alfarero. ¿Sabéis cómo estaban? Estaban sucias. Estaban sucias porque estaba en contacto con la materia con la que estaba trabajando. Ahora, quiero que te imagines ahora, Dios, para formar el hombre, piensa en esta imagen, tuvo que ensuciarse, tuvo que mancharse. Tú dices, Dios manchándose, Dios. Hombre, el barro es barro.
Y Dios dice que lo formó como el alfarero forma al hombre. Dios, ¿pero qué es lo que hizo Dios para redimir al hombre? ¿Qué es lo que hizo? Se hizo hombre, se tuvo que manchar. Cogió todo el pecado de la humanidad y tuvo que mancharse otra vez para redimir al hombre caído. Dios le dio a Adán y a Eva todo lo que necesitaban para la vida y para la felicidad, para disfrutar de todo lo que humanamente se podía disfrutar. Y vemos aquí que Dios creó los dos árboles. El árbol prohibido y el árbol del bien y del mal. Tomó pues, en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Este árbol simboliza la autoridad de Dios. Dios podría haber no creado el árbol del bien y del mal. ¿Lo has pensado eso alguna vez? ¿Por qué Dios puso este árbol ahí en medio? ¿Sí o no? ¿Lo has pensado o no? De todos los árboles puedes comer, pero ese no. ¿Por qué lo hizo? Quería demostrar su autoridad en dar la voluntad al hombre. Él está diciendo, no está tentándoles, sino está diciéndole, aquí lo tenéis, pero no podéis. Está demostrando su autoridad sobre el hombre. Está diciendo, yo tengo la autoridad para dártelo y además te voy a dar una voluntad que tú puedes aceptar o desechar. Pero después vemos en el versículo 15 esa primera ley. La primera ley que Dios le dice a Adán, no comerás. Era la primera vez que Dios decía no. Que nosotros encontramos. No puedes hacer algo. Después, cuando Dios da la ley, sí que dice no bastantes veces más. De acuerdo al Talmud hebreo, son 618 veces que Dios dice que no. No hagáis esto, haréis esto. Son todas las leyes que en el Talmud se recogen. Adán fue una criatura perfecta, que nunca había pecado, pero que tenía la capacidad de pecar. Dios hizo a Adán como un rey con dominio. Pero un rey, un gobernante, solamente puede regir a otros si primero sabe regirse a sí mismo. De modo que era necesario que Adán fuera tentado. Dios siempre ha querido que sus criaturas, que los hombres y las mujeres, les sirvamos no porque tenemos que, sino porque queremos. Esto nos pasa con nuestros hijos, ¿verdad? O sea, a mí me encanta cuando uno de mis hijos viene y me da un abrazo y me dice, te quiero. ¿Y cuál es mi respuesta? ¿Qué has hecho? No. Es nuestra respuesta natural, ¿verdad? Pensar,
que algo malo va a pasar si vienen y de su propia volición vienen y te dicen, te quiero. Pero no necesariamente, y muchas veces no es así, que simplemente vengan con el deseo de decirte. Y esto lo tenemos que aprender nosotros como hijos de nuestro Padre Eterno. Tantas veces venimos a Dios con ruegos y problemas y solicitudes y apelaciones y instancias, ¿verdad? Venimos a Dios con toda nuestra lista. Pero ¿cuántas veces vamos a Dios y le decimos, gracias Dios por todo lo que has hecho? ¿Cuántas veces nos paramos en decirle a Dios que le amamos por quién Él es? Simplemente. Tú dices, no, ¿cómo que simplemente? No, es que es simplemente entre comillas muy grandes, porque ¿qué mayor gozo tiene un padre cuando su hijo viene sin más que decirle que le ama? Aquí vemos la ley que Adán entendía. No podemos decir que Adán no lo sabía, porque Dios se lo dejó bien claro. Pero después en los últimos versículos aquí tenemos la creación de la mujer. Y dijo Jehová Dios en el versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Todo en la creación era bueno en gran manera, excepto que Adán estaba solo. Pobrecito. Iba por ahí nombrando a los animales y estaba solo. ¿Cómo nombró Adán los animales sin su esposa decirle qué tenía que nombrarles? No lo entiendo yo todavía eso. Ojo que Dios es quien dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y esto nos apunta a las raíces del matrimonio. ¿Por qué existe el matrimonio? Pues para proveer compañía, para continuar la raza, para ayudarse mutuamente y producir lo mejor. De los dos, producir lo mejor. La palabra ayuda idónea se refiere a un ayudante que satisface las necesidades. Esta compañía no se halló en ningún animal. No puedes decir que el perro, aunque sea el mejor amigo del hombre, era la ayuda idónea, porque vemos aquí que Dios, y esto es muy importante, porque hoy en día nos están calando que somos animales. Es verdad, ¿no? ¿Quién es el animal más inteligente? El hombre. Tú dices, perdón, el hombre no es un animal. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes eso? Porque Dios lo dice. Dios separa al hombre y a la mujer y al reino animal. Dios hace una distinción entre el ser con voluntad, con conciencia, con alma y el reino animal. El hombre está puesto por encima del reino animal. No es que tengamos, que podemos hacer lo que nos dé la gana con el reino animal. Estamos puestos para poder proteger y poder ayudar y alentar y continuar. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con cuidar los animales. No estoy de acuerdo con personas que maltratan a los animales. Quiero dejar esto claro. Pero al mismo tiempo, creo que es más importante un bebé que una ballena. ¿Sí? Tú dices, vaya comparación. Pero parece ridículo, ¿verdad? Que tengamos que decir, estamos más de acuerdo en que un niño nazca que no en salvar a las ballenas. Parece casi ridículo. Pero hoy en día hay que hacer esa aclaración. Y de hecho, tenemos nuestros hermanos de Torredembarra que sufrieron este ataque por parte de unas militantes
unos militantes, no sabemos exactamente, un grupo feminista, ultraderechas, pro-abortistas, todo esto, ¿no? En contra de cualquier cosa establecida, cualquier ley, ordenanza. ¿Por qué? Porque Dios está ahí en medio. Dios es quien da la primera ley. ¿Y vamos a ir en contra de toda la ley? Pues tienes que ir en contra de Dios. Dios hizo a la primera mujer de la carne y el hueso del primer hombre. El verbo hizo es construir. Qué bonito pensar, ¿no? Que el hombre fue formado, pero la mujer fue construida, fue hecha adrede. Adán le puso el nombre a todos los animales que Dios le trajo. Como hemos dicho, la diferencia entre el hombre y los animales. Pero esto, por supuesto, es un hermoso cuadro de Cristo y de la Iglesia. Cristo dio origen a la Iglesia cuando dormía en su muerte, en la cruz. Él comenzó ese nuevo capítulo, nuevo libro, casi que podríamos decir, porque ya no era la ley que gobernaba, sino la Iglesia, fundada en el principio de la muerte y resurrección de Cristo en la cruz. Él participó de nuestra naturaleza humana para que nosotros pudiéramos participar de su naturaleza divina. Eva fue el objeto del amor y la preocupación de Adán. Tan pronto como se despierta dice, es carne de mí, carne y hueso de mis huesos. Por lo tanto, la voy a llamar Isha. ¿Qué es Isha? Es varona. Ish es varón. Isha es varona. Dice, es igual que yo, pero un poco diferente. Y esto es bonito, porque Adán es el primero que pone a la mujer al mismo nivel. ¿Te das cuenta? Él no dice, tú estarás por... Dice, tú eres igual que yo, fuiste formada igual que yo, Dios nos ha creado iguales, tú eres una varona, igual que yo soy varón. Así como la Iglesia recibe el amor y el ministerio de Cristo. Adán comió del fruto. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de esto? Que Adán comió el fruto. ¿Por qué? Comió Adán y hablamos acerca de que Adán transgredió y Eva fue engañada. ¿Por qué lo decimos eso? Pues porque Adán lo hizo con los ojos abiertos. Lo hablamos esto la otra semana. Uno fue por engaño, lo de Eva, y otro fue ¿por qué? Si Eva muere, posiblemente, Adán dijera, yo también voy a morir. Por amor. Transgredió por decir, si ella ha comido, yo también voy a comer. Cristo estuvo dispuesto a ser hecho pecado por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por amor. Para que tú y yo, ¿qué? Tuviéramos vida. Qué amor, qué gracia. Eva fue formada antes de que el pecado entrara en escena. Pero tú y yo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo.
escogidos, ¿y qué hacemos? ¿Escogidos para qué? ¿Escogidos con qué propósito? Para darle la gloria a Dios. Que Él nos ayude a poder vivir nuestra vida pensando en ese otro primer, en el primer amor. En ese amor que nosotros debemos tener hacia Dios. Que Él nos ayude.